La apuesta era pública. Victoria Lane la había hecho en una rueda de prensa, al tercer día, frente a 11 periodistas, 4 cámaras y 62 de los ingenieros de aviación más cualificados del país. Se había parado en el podio, fuera del hangar 7, en las instalaciones privadas de Lane Aviation Group en Teterboro, Nueva Jersey. Había pronunciado las palabras con la certeza específica de una persona que ha consultado a todos los que estaban a su disposición y ha recibido la misma respuesta de todos ellos. Dijo, $1 millón en efectivo a cualquier persona o empresa que pueda encender los motores de esta aeronave antes del fin de semana. Los periodistas lo habían anotado. Las cámaras lo habían grabado. Los 62 ingenieros lo habían escuchado, y la mayoría de ellos habían mirado al suelo. Era la expresión de personas que ya habían pasado 3 días con un problema y que, desde dentro de esa experiencia, entendían que el $1 millón probablemente estaba a salvo. La historia había aparecido en 4 publicaciones regionales a la mañana siguiente. Para el jueves, día 6, la apuesta había atraído a 200 ingenieros de 11 países. Habían estado trabajando en la aeronave en persona o consultando de forma remota, a través del sistema de diagnóstico que el director técnico de Victoria había configurado el segundo día. La aeronave en cuestión era un Gulfstream G700 Midnight Silver, entregado a Victoria 14 meses antes. Era el jet privado más avanzado tecnológicamente del mundo en el momento de su presentación. Contaba con sistemas de aviónica tan sofisticados que el fabricante había asignado un equipo de soporte técnico dedicado a cada nueva entrega durante los primeros 6 meses de operación. Aclarándose la garganta, no había arrancado en 6 días. No por un fallo del motor, no por un fallo del sistema de combustible, ni por ninguno de los sistemas mecánicos que 200 ingenieros habían examinado, probado, reemplazado, recalibrado y examinado de nuevo sistemáticamente. Aclarándose la garganta fue debido a un archivo de inicialización corrupto en el software de aviónica. Un archivo de 4 kilobytes de tamaño. Un archivo que podía ser borrado y reiniciado en menos de 4 minutos por cualquiera que supiera que existía y dónde encontrarlo. Nadie en el hangar lo sabía, excepto un hombre que había pasado por el hangar 7 con una caja de entrega cuando se detuvo. Se detuvo por una tableta en un banco de trabajo. Se detuvo por algo que su padre había escrito al margen de un manual de aviónica militar en 1994. Y se detuvo porque había visto esta misma falla antes, una vez en un avión militar en 2016, y nunca había olvidado lo que la solucionó. Deja tu ciudad en los comentarios ahora mismo. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Y suscríbete. Contamos historias como esta todas las semanas. Pulsa ese botón. Ahora, permíteme llevarte a un lugar donde no esperabas que esta historia fuera. Daniel Shaw tenía una regla sobre su taller. Nada en las paredes, ni certificados, ni fotografías, ni el tipo de documentación enmarcada que mecánicos e ingenieros colocan en las paredes de sus espacios de trabajo. Esto solía comunicar a clientes, colegas y a cualquiera que entrara, la validación institucional de lo que habían hecho y para quien aclarándose la garganta estaban cualificados. Las paredes de Shaw Aviónica y Electrónica en Canal Street, Newark, eran blancas y desnudas, y lo habían sido desde el día en que Daniel abrió el taller hacía 4 años. Su hija Emma le había preguntado al respecto una vez. Tenía 7 años en ese momento. Había venido al taller después de la escuela y se había parado en medio del espacio de trabajo principal, miró las paredes blancas por un largo momento y dijo, ¿por qué no hay nada ahí arriba? Daniel había mirado las paredes. Había dicho, porque lo que importa es el trabajo, no el papel que dice que puedes hacerlo. Emma lo había considerado. Había dicho, pero, ¿cómo sabe la gente que puedes hacerlo si no hay nada en las paredes? Daniel había señalado el banco, el sistema de navegación parcialmente desmontado en el que había estado trabajando cuando ella llegó, el equipo de diagnóstico dispuesto a su lado. Señalando el libro de registro abierto en la entrada del trabajo actual, había dicho, me traen lo que necesitan arreglado. Yo lo arreglo. Así es como lo saben. Ella había mirado el sistema de navegación, luego el libro de registro, y luego las paredes de nuevo. Había escrito algo en su cuaderno y no había dicho nada más al respecto. Las paredes permanecieron desnudas. Lo que las paredes desnudas no le contaban a nadie que entraba en Shaw Aviónica y Electrónica era esto. Daniel Shaw había pasado 11 años como técnico de aviónica en el ejército de los Estados Unidos.
Había estado destinado en 4 instalaciones diferentes, a lo largo de 2 continentes. Había trabajado en sistemas de aviónica y aeronaves que operaban en condiciones que la aviación civil no encontraba y que el equipo de diagnóstico civil no estaba diseñado para evaluar. A lo largo de esos 11 años, había desarrollado una comprensión de los fallos de los sistemas de aviónica, moldeada específicamente por el contexto militar. Eran entornos donde el protocolo de resolución de problemas estándar no siempre estaba disponible, donde la documentación a veces era incompleta, y donde la falla tenía que ser encontrada por una persona que entendiera la arquitectura de los sistemas lo suficientemente bien como para interpretar su comportamiento, en lugar de seguir una lista de verificación. Su padre, Raymond Shaw, había sido técnico de aviónica antes que él. 30 años de servicio militar, 2 guerras, equipos que los fabricantes habían dejado de soportar antes de que terminara su vida útil. Y Raymond los había mantenido operativos gracias a la combinación específica de un profundo conocimiento del sistema y la voluntad de encontrar soluciones que el manual no describía. Raymond había conservado un manual de aviónica de su primer destino, un documento de referencia de emisión militar de 1987. Había acumulado, a lo largo de 30 años, una densa capa de anotaciones a lápiz de Raymond en los márgenes, observaciones de fallos reales que había encontrado, soluciones que había desarrollado, y notas que había escrito no para ningún registro oficial, sino para él mismo y, finalmente, para Daniel. Este último había leído el manual de principio a fin 3 veces antes de cumplir los 18 años, y lo llevaba en la caja de herramientas de su furgoneta del taller, como otras personas llevan botiquines de primeros auxilios, no para uso diario, sino para situaciones que el equipo estándar no cubría. Una anotación en la página 214 de ese manual, escrita con la cuidadosa letra a lápiz de Raymond para zurdos, al margen, junto a la sección sobre secuencias de inicialización de aviónica, había permanecido en la mente de Daniel con la persistencia específica de cosas que resultan ser ciertas en muchas situaciones diferentes a lo largo de muchos años. Decía, el software miente antes de que el hardware falle. Siempre revisa el archivo de inicialización antes de reemplazar cualquier cosa. El hardware casi nunca es el problema. Raymond lo había escrito en 1994, después de una falla en una plataforma de aviónica que había dejado un avión en tierra durante 9 días. Raymond la encontró en 20 minutos, ignorando completamente el hardware y yendo directamente a la secuencia de inicialización del software. Daniel había encontrado la misma categoría de falla una vez en su propia carrera, en 2016, en un avión de transporte militar que había estado en tierra durante 3 días antes de que su supervisor de turno lo pusiera a trabajar en ello. La había encontrado en 4 minutos. Había escrito la solución en su propia nota al margen, directamente debajo de la de su padre. Condujo a Ted Borro el jueves por la mañana para entregar un instrumento de navegación Borr reparado a un pequeño operador charter en el hangar 3. Estacionó. Recogió la caja de entrega. Caminó hacia el hangar 3. Pasó por el hangar 7. La puerta estaba abierta. Vio el Gulfstream. Vio la tableta en el banco de trabajo, justo dentro de la entrada del hangar. Dejó de caminar. Victoria Lane no había hecho la apuesta impulsivamente. La había hecho al tercer día, después de 2 días de ver a 62 ingenieros no producir nada. Su director técnico le había dicho por segunda vez que el perfil de falla no se parecía a nada en la biblioteca de fallos conocida del Gulfstream G700. Además, el propio equipo de soporte técnico del fabricante había pasado 4 horas en una sesión de diagnóstico remoto y había emitido un informe recomendando que la aeronave fuera devuelta a la fábrica para una auditoría completa del sistema de aviónica. La devolución a la fábrica tardaría de 6 a 8 semanas. Victoria tenía un evento charter y 9 días de vuelo privado para un grupo de 12 clientes. Su negocio combinado representaba $8.4 millones en ingresos anuales para Lane Aviation Group. El evento había sido planeado durante 4 meses. El G700 era la aeronave especificada en el contrato. Podía sustituir otra aeronave. Tenía otros 3 jets en la flota. Ninguno de ellos era el G700. Los clientes habían solicitado específicamente el G700. Uno de ellos había volado en él antes y se lo había descrito a los demás como la mejor experiencia de aviación privada que había encontrado. Sustituir otra aeronave era una opción.
También era una declaración sobre el tipo de operación que era Lane Aviation Group y si podía cumplir lo que prometía a clientes cuyas expectativas estaban fijadas a un nivel en el que las sustituciones comunicaban algo específico. Victoria había decidido que no era una declaración que estuviera dispuesta a hacer. La apuesta había sido idea de su director de operaciones. Se ofreció con cautela la mañana del tercer día, como alternativa a devolver la aeronave a la fábrica. La lógica era sencilla. El proceso de diagnóstico del fabricante no había producido nada. Los especialistas contratados no habían producido nada. La red de consultoría remota no había producido nada. La apuesta abría el problema a cualquiera en el mundo que creyera tener una solución. Era aclarándose la garganta una apuesta arriesgada. También era la única vía que no se había intentado. Victoria lo había considerado durante 40 minutos. Luego había ido a la rueda de prensa, que ya estaba programada para un anuncio operativo no relacionado, y había añadido la apuesta a la agenda. $1 millón a cualquier individuo o empresa antes de fin de semana, había dicho. Lo había dicho con total certeza porque había recibido la misma respuesta de 200 personas cualificadas, y creía que 200 respuestas cualificadas constituían evidencia sobre lo que era posible y lo que no. Se había equivocado sobre lo que constituían las 200 respuestas. Constituían evidencia sobre cómo 200 personas con la misma formación abordaban el mismo problema. No constituían evidencia sobre lo que producirían todos los enfoques del problema. La distinción importaba enormemente. Importaría específicamente el jueves por la mañana, cuando un hombre con una caja de entrega se detuviera frente al hangar 7 y mirara una tableta en un banco de trabajo. La tableta mostraba el registro de diagnóstico de aviónica de la aeronave. 986 horas de datos de fallos, marcas de tiempo, respuestas del sistema, códigos de error. El registro secuencial de los sistemas de aviónica de un avión, haciendo algo que los ingenieros que los monitoreaban no habían podido explicar. El supervisor de la tripulación de tierra, un hombre llamado Pete, que llevaba 6 años en Lane Aviation, lo había dejado abierto en el banco de trabajo. Lo había estado consultando durante toda la mañana y se había apartado para atender una llamada. Daniel dejó su caja de entrega en el suelo. No pidió permiso para mirar la tableta. La recogió. Se desplazó hasta el principio del registro, no al estado de error actual, sino a la secuencia de inicialización desde el momento en que apareció la falla por primera vez. Leyó durante 90 segundos. Luego dejó la tableta. Recogió su caja de entrega. Llamó a la puerta interior del hangar 7. Pete apareció. Daniel, necesito hablar con alguien sobre su registro de aviónica. Pete lo miró. Pete miró la caja de entrega. Pete, ¿es usted ingeniero? Daniel, estoy entregando un instrumento Bohr al hangar 3, pero he visto esta falla antes y sé lo que es. Pete, 200 ingenieros han estado en esta aeronave durante 6 días. Daniel, lo sé. Ninguno de ellos miró el archivo de inicialización. Pete lo miró fijamente. Daniel, ¿puedo mostrarle? Pete tomó una decisión en aproximadamente 4 segundos. No porque fuera imprudente, sino porque había pasado 6 días viendo a personas cualificadas no producir nada. Y porque el hombre frente a él había dicho algo específico, no algo general, ni algo vago, algo específico sobre un archivo de inicialización que Pete no entendía completamente, pero que sus 6 años de experiencia como tripulante de tierra le decían que era lo más informado que alguien había dicho en este hangar en 6 días. O la pieza de tontería más confiada que había encontrado en el mismo periodo. Dejó entrar a Daniel. El hangar era grande y estaba bien iluminado, y actualmente ocupado por 4 ingenieros que habían estado en el turno de noche. Se encontraban en varias etapas de una sesión de diagnóstico que había estado funcionando desde las 2 de la mañana. El Gulfstream estaba en el centro del espacio bajo las luces del hangar. Parecía exactamente un avión en funcionamiento. No estaba funcionando. Daniel caminó hasta el panel de acceso de la bahía de aviónica en el lado izquierdo del avión. No lo abrió. Fue al terminal de aviónica en el carro de equipo de apoyo en tierra, junto al avión. Este era el interfaz de diagnóstico que se conectaba a la red de aviónica del jet y a través del cual la falla había sido monitoreada e interrogada durante 6 días. Se sentó en el terminal. Navegó hasta el registro de inicialización,
no el registro de fallos, sino el registro de inicialización. Es el registro de lo que hacían los sistemas de aviónica en los primeros 30 segundos de encendido, la secuencia que ocurría antes de que apareciera cualquier código de falla. Lo leyó. Estuvo en silencio durante 60 segundos. Luego le dijo a Pete, que estaba de pie a su lado, los sistemas de navegación primario y de respaldo están ejecutando diferentes versiones de firmware. La actualización que se realizó el primer día de esta falla, la actualización de software rutinaria, envió un nuevo firmware al sistema primario. El de respaldo no lo recibió correctamente. La secuencia de inicialización inicia ambos sistemas simultáneamente. Entran en conflicto en la verificación de sincronización porque están ejecutando versiones diferentes. El protocolo de seguridad de la aeronave interpreta el fallo de sincronización como una falla de navegación crítica y evita el arranque del motor. Pete, nuestros ingenieros realizaron diagnósticos completos de firmware. Ambos sistemas aparecieron como la versión actual. Daniel, porque la función de informe de versión de firmware lee el encabezado de la versión instalada. El encabezado del sistema de respaldo se actualizó correctamente, pero el archivo de inicialización no. El encabezado dice, actual, el archivo de inicialización dice, anterior. Están en conflicto. Y el encabezado es lo que lee el diagnóstico estándar, así que el diagnóstico estándar dice que todo está bien. Señaló una línea específica en el registro de inicialización. Daniel, ese error de ahí, esa es la falla de sincronización. Está en el registro de inicialización, no en el registro de fallos. Nadie estaba mirando el registro de inicialización porque los códigos de falla apuntaban al hardware de navegación. Pete miró la línea. Miró a Daniel. Pete, ¿cómo sabe esto? Daniel, mi padre lo escribió al margen de un manual de aviónica en 1994. Vi la misma falla en 2016 en un transporte militar. La arreglé en 4 minutos. Pete dijo, ¿cuál es la solución? Daniel, borre el archivo de inicialización en el sistema de navegación de respaldo y fuerce una inicialización nueva. Tardará 4 minutos. Ambos sistemas se sincronizarán con la misma versión de firmware. El conflicto se resuelve. La aeronave arranca. Una de las 4 ingenieras de turno de noche, una mujer llamada Dra. Sarah Akefer, con un doctorado en Ingeniería de Sistemas de Aviónica del MIT y que había estado en esta aeronave desde el primer día, había estado escuchando desde la estación de trabajo adyacente. Se levantó. Caminó hacia el terminal. Miró la línea del registro de inicialización que Daniel había señalado. Miró a Daniel. Doctor. Akefer, no estábamos mirando el registro de inicialización. Daniel, no, doctora. Akefer, porque los códigos de falla no apuntaban allí. Los códigos de falla apuntaban al hardware de navegación. El registro de inicialización es una capa de diagnóstico separada. No forma parte del protocolo estándar de monitoreo de fallas, doctora. Akefer. Forma parte del protocolo de diagnóstico de aviónica militar. Doctor. Akefer, ¿sí? Daniel, sí. Miró el terminal por un largo momento. Luego miró a Pete. Doctor. Akefer, déjelo arreglarlo. Suscríbete ahora mismo, porque los próximos 4 minutos en este hangar son la razón por la que existe esta historia. Dale a ese botón de suscripción. Una historia nueva cada semana. Daniel pidió 2 cosas, una conexión directa al terminal de aviónica con acceso de escritura a la partición de inicialización del sistema de navegación de respaldo, y 4 minutos sin que nadie le hiciera preguntas. Pete le dio ambas. El acceso de escritura tardó 90 segundos en autorizarse a través del equipo de apoyo en tierra. Pete tuvo que llamar al director técnico de Victoria, un hombre llamado Marcus, que había sido el punto de contacto operativo para el esfuerzo de diagnóstico de 6 días. Marcus contestó la llamada de Pete con la particular fatiga de alguien que había estado gestionando una crisis durante 6 días. Procesó la solicitud de PT, que un repartidor de Newark quería acceso de escritura a la partición de inicialización de aviónica de una aeronave de $75 millones, en aproximadamente 5 segundos, antes de decir, dáselo. Marcus había estado en este problema durante 6 días. No le quedaba nada que proteger.
Daniel tuvo el acceso a las 9:41 de la mañana. Navegó hasta la partición de inicialización del sistema de navegación de respaldo. La partición contenía 3 archivos. Identificó el archivo de inicialización corrupto en 11 segundos. Era el único archivo en la partición cuya marca de tiempo de modificación no coincidía con el registro de actualización del día del envío del firmware. El encabezado se había actualizado, pero el cuerpo del archivo no. El conflicto estaba exactamente donde le había dicho a Pete que estaría. Borró el archivo. Inició una nueva extracción de inicialización desde la partición correctamente actualizada del sistema primario. El sistema de respaldo aceptó la extracción. La verificación de sincronización se ejecutó. Ambos sistemas de navegación reportaron versiones de firmware idénticas por primera vez en 6 días. El conflicto de inicialización se resolvió. Daniel miró la pantalla de estado del sistema. Verde en todo. Miró a Pete. Daniel, arranca. Pete miró a Marcus, quien había aparecido en el hangar en los últimos 2 minutos. Había conducido desde el edificio de oficinas, al otro lado de las instalaciones, en el momento en que había autorizado el acceso de escritura, porque entendía que lo que sucediera a continuación era algo en lo que necesitaba estar presente. Marcus miró la aeronave. Miró a Daniel. Caminó hacia la escalera de acceso a la cabina. La subió. Se sentó en el asiento izquierdo. Repasó la lista de verificación previa al arranque a un ritmo que comunicaba que no iba a saltarse ningún paso, sin importar cuánto deseara saber si Daniel tenía razón. 2 minutos y 17 segundos. Inició la secuencia de arranque del motor. Los 2 motores Rolls-Royce Pearl 700 del Gulfstream G700 se pusieron en marcha. No uno, sino ambos. Con la autoridad secuencial específica de 2 motores que habían estado esperando 6 días a que se resolviera el conflicto del sistema de aviónica que les había impedido arrancar. El sonido llenó el hangar. ¿La doctora? Sarah Akefer, con un doctorado en Ingeniería de Sistemas de Aviónica del MIT, y que llevaba 6 días en esta aeronave, había estado de pie en el terminal de aviónica, observando la pantalla de Daniel durante el proceso de 4 minutos. Vio cómo se completaba la verificación de sincronización. Vio cómo el tablero de estado se ponía en verde. Escuchó el arranque del motor. Se sentó, no en una silla, sino en el suelo del hangar. Se sentó en el suelo del hangar 7, en las instalaciones privadas del Lane Aviation Group en Tedarboro, Nueva Jersey. Puso las manos sobre las rodillas y miró la aeronave en marcha, sin decir nada por un momento. Uno de los otros ingenieros de turno de noche, un hombre llamado Carl, que había reemplazado 2 componentes del sistema de navegación en los últimos 3 días, con un costo combinado de $84,000, miró los motores en marcha, luego a Daniel, luego a la pantalla del terminal de aviónica, y luego de nuevo a los motores. Carl, el archivo de inicialización. Daniel, sí, Carl. Carl, no miramos el registro de inicialización. Daniel, no, Carl, porque el protocolo estándar no lo incluye. El protocolo militar sí. El ejército opera aeronaves en entornos donde el protocolo estándar a veces es insuficiente. El registro de inicialización se añadió a la secuencia de diagnóstico militar en 1993, después de una falla que dejó una aeronave en tierra durante 9 días. Mi padre fue el técnico que encontró esa falla. Carl lo miró. Carl, ¿su padre? Daniel, lo que encontró lo escribió al margen de un manual en 1994. Lo leí cuando tenía 16 años. Vi la misma falla en 2016 y la arreglé en 4 minutos. La reconocí en su tableta en 90 segundos esta mañana. Carl miró el suelo. Carl miró los $84,000 en componentes que había reemplazado. Miró a Daniel. No dijo nada. Marcus bajó de la cabina. Caminó hacia Daniel. Le tendió la mano. Marcus, el director técnico de esta operación, acaba de autorizar a un repartidor a escribir en la partición de inicialización de aviónica de una aeronave de $75 millones, basándose en una conversación de 90 segundos. Daniel le estrechó la mano. Marcus, no estoy seguro de si esa fue la mejor o la peor decisión que he tomado. Daniel, los motores están funcionando. Marcus, sí, lo están.
Victoria Lane estaba en una conferencia de prensa cuando sonó su teléfono. No su teléfono público, el que su asistente gestionaba y filtraba, sino su línea directa. Era el número que tenían 3 personas en su organización, y ella lo contestaba sin importar lo que estuviera haciendo, porque las 3 personas que lo tenían no la llamaban por asuntos rutinarios. Marcus la estaba llamando. Ella estaba a mitad de una frase, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre el estado de la apuesta del $1.000.000, su tercera pregunta al respecto en 4 minutos. La prensa había desarrollado un apetito específico por la historia, cuando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta vibró con el patrón específico que ella había asignado al número de Marcus. Levantó una mano hacia el periodista. Contestó. Marcus dijo 4 palabras. Dijo, el jet está funcionando. Victoria se paró en el podio frente a 11 periodistas y 4 cámaras, y no dijo nada durante 3 segundos. Luego le dijo al periodista, cuya pregunta estaba a mitad de responder, necesito disculparme. Se bajó del podio. Ya estaba en su coche antes de que su asistente la alcanzara. Condujo a Tedarboro. Entró en el hangar 7 a las 10:26 de la mañana. Los motores del Gulfstream seguían funcionando. Marcus los había mantenido en marcha porque Victoria le había dicho, cuando la llamó, que quería escucharlos ella misma al llegar. Se detuvo en la entrada del hangar por un momento. El sonido de 2 motores Rolls-Royce Pearl 700 en ralentí en un hangar cerrado no es un sonido silencioso. Es la autoridad contenida y específica de $75 millones en ingeniería, haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Comunicándose en el único lenguaje que la ingeniería finalmente habla, no documentación, no especificaciones, no los informes de diagnóstico apilados con 4 pulgadas de grosor en el banco de trabajo, sino función. El hecho simple, completo e innegable de que algo funciona. Victoria no había escuchado ese sonido en 6 días. Entró en el hangar. Miró la aeronave. Miró a Marcus. Miró a la doctora. A Kefer, quien se había levantado del suelo y ahora estaba en el terminal de aviónica, revisando el registro de inicialización con la atención concentrada y específica de alguien que iba a entender exactamente lo que había sucedido antes de hablar con cualquiera al respecto. Miró a Carl, quien estaba sentado en un estuche de equipo con la expresión de un hombre que rendía cuentas de $84.000 en reemplazos de componentes que no habían sido necesarios. Miró a Pete. Pete señaló a Daniel. Daniel estaba en el banco de trabajo. Había guardado sus herramientas. Tenía su caja de entrega, la entrega original, el instrumento bor para el hangar 3, que había dejado en el suelo fuera del hangar 7 hacía 2 horas, y que Pete había metido cuando quedó claro que Daniel no iba a completar su entrega en el hangar 3 a tiempo. Estaba escribiendo en un pequeño cuaderno, no documentando la reparación, eso ya lo había hecho en el terminal, dejando un registro escrito completo del proceso de identificación y resolución de la falla en el registro de mantenimiento de la aeronave. Estaba escribiendo otra cosa. Victoria lo observó por un momento antes de acercarse. Él levantó la vista cuando ella estaba a 4 pies de distancia. Ella dijo, ¿eres tú, Daniel? Daniel, sí, Victoria. Victoria, Marcus me lo dijo por teléfono. Un repartidor. Daniel, taller de reparación de aviónica. Canal Street, Newark. Estaba entregando un instrumento bor al hangar 3. Victoria, y te detuviste. Daniel, vi la tableta. Reconocí la falla en el registro de inicialización. Victoria, ¿en 90 segundos? Daniel, ya la había visto antes. Victoria miró la aeronave en marcha. Miró el banco de trabajo. Miró a Daniel. Victoria, la apuesta era pública. Daniel, lo sé. Victoria, $1 millón. Lo dije ante las cámaras. Daniel, lo sé. Victoria, a quien lo arreglara. Daniel la miró fijamente. Victoria, tú lo arreglaste. Daniel, sí. Ella se quedó en silencio por un momento. No era la incomodidad de alguien a quien se le recuerda una obligación, sino la cualidad reflexiva específica de una persona que está a punto de tener una conversación que irá a un lugar diferente de lo que esperaba al entrar. Victoria, estoy preparada para cumplir la apuesta de inmediato.
Los fondos pueden ser transferidos hoy mismo. Daniel miró el cuaderno en el que había estado escribiendo. Miró la aeronave. La miró a ella. Daniel, no quiero el $1.000.000. Victoria lo miró. Daniel, quiero otra cosa. Ella esperó. Daniel, primero quiero hablarte de mi padre, porque lo que quiero está conectado a él. Y no creo que entiendas lo que pido a menos que comprendas de dónde viene. Victoria sacó 2 estuches de equipo del lado del banco de trabajo. Se sentó en uno. Le hizo un gesto hacia el otro. Victoria, cuéntame sobre tu padre. Raymond Shaw se había unido al ejército a los 19 años. No porque le faltaran otras opciones, sino porque había crecido en un hogar donde el dinero era escaso y limitado. El ejército representaba la combinación específica de educación, capacitación e ingresos que sus circunstancias no ofrecían de otra manera. Había sido asignado al mantenimiento de aviónica basándose en una evaluación de aptitud que identificaba su razonamiento espacial y su habilidad matemática como específicamente adecuados para el trabajo. Había llegado a su primer destino sin experiencia previa en aviación y había pasado los siguientes 30 años convirtiéndose en uno de los técnicos de aviónica más respetados en su rama de servicio. No a través del rango, aunque el rango llegó, sino a través del reconocimiento acumulado de supervisores y colegas que habían aprendido que, si una falla no podía encontrarse mediante el proceso estándar, a Raymond Shaw era a quien se llamaba. Había conservado el manual de su primer destino durante 30 años. No porque fuera requerido, sino porque era suyo, el documento que había sido su introducción a los sistemas que pasaría su vida entendiendo. Y que, a lo largo de 30 años de anotaciones al margen, se había convertido en un registro de esa comprensión, en una forma que podía transmitir. Daniel lo había heredado. Se lo describió a Victoria de la misma manera que describía la mayoría de las cosas, sin adornos, con la precisión específica de alguien que comunica hechos importantes, en lugar de construir una narrativa que impresione. El manual, las anotaciones, la página 214, y la nota de 1994 sobre el archivo de inicialización, su propia nota debajo de ella de 2016. Victoria escuchó. Cuando terminó, miró el terminal de aviónica donde el nuevo archivo de inicialización del sistema de navegación de respaldo funcionaba limpiamente, sincronizado con el primario. Victoria, tu padre escribió la solución en 1994. Daniel, él escribió la observación. Yo la apliqué en 2016. La apliqué de nuevo hoy. Victoria, ¿y quieres transmitirlo? Daniel, eso es lo que quiero en lugar del $1.000.000. Victoria, dime específicamente. Daniel, un programa de formación en aviónica financiado. 2 jóvenes al año de Newark, del barrio alrededor de mi taller, que quieran trabajar en aviación. Formación real, no observación. Aviones reales. Sistemas reales. Trabajo de diagnóstico real con responsabilidad real. Un compromiso de 3 años que dé a 2 personas al año un camino real hacia la certificación de mantenimiento de aviación. Victoria, 2 al año. Daniel, mi padre entrenaba a 2 técnicos jóvenes a la vez a lo largo de su carrera. Decía que el conocimiento no valía nada si se detenía en la persona que lo poseía. Yo he sido la siguiente persona en quien se detuvo durante 11 años. Estos puestos son el siguiente movimiento. Victoria, el programa se ejecutaría a través de Lane Aviación. Daniel, a través de Lane Aviación, con acceso a sus aeronaves, sus instalaciones y su infraestructura de certificación de mantenimiento existente. Yo proporciono el currículo técnico. Usted proporciona el entorno. Victoria, eso vale más de $1.000.000 en 3 años. Daniel, no, vale exactamente lo mismo que las 2 personas al año que pasan por él. Ni más, ni menos. Victoria lo miró fijamente durante un largo tiempo. No simulaba la consideración, sino que realmente la consideraba, el proceso específico de una persona que toma grandes decisiones regularmente y que aplica a esta la misma calidad de evaluación que aplicaba a las que aparecían en sus informes financieros. Dijo, acepto. Le tendió la mano. Daniel la estrechó. Luego dijo, una cosa más. Él esperó. Victoria, el $1.000.000. Daniel, dije que no quiero. Victoria, sé lo que dijiste.
No te lo ofrezco a ti. Lo ofrezco al programa como dotación fundacional. 3 años de 2 puestos al año con el estándar completo de certificación de mantenimiento de aviación cuestan dinero. Yo soy la razón por la que este problema existió durante 6 días. La dotación es la contabilidad adecuada para eso. Daniel la miró. Victoria, reparaste mi aeronave en 4 minutos. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que el conocimiento que la reparó vaya a algún lugar permanente. Daniel guardó silencio por un momento. Luego dijo, mi padre habría considerado que era un arreglo justo. Victoria, bien. Recogió a Emma a las 3:15. Ella realizó su evaluación antes de que se abrochara el cinturón de seguridad. Emma, algo pasó. Daniel, sí, Emma. Emma, algo grande. Daniel, sí. Emma, ¿alguien te pagó $1 millón? Él la miró. Daniel, no. Emma, ¿arreglaste algo que valiera $1 millón? Daniel, arreglé algo. El $1 millón fue a otro lugar. Ella pensó en esto. Emma, ¿dónde, Daniel? Daniel, a un programa. 2 personas al año de nuestro barrio aprenderán aviónica. Aeronaves reales, trabajo real, un camino real hacia la industria. Ella se quedó en silencio por un momento. Emma, ¿por el manual del abuelo? Daniel, ¿por lo que el abuelo escribió en el manual? Sí. Miró por la ventana. Emma, así que la nota del abuelo de 1994 arregló un jet en 2026 y ahora va a enseñar a la gente durante los próximos 3 años. Daniel, ese es un resumen preciso. Ella cogió su cuaderno. Escribió durante el equivalente a 3 semáforos. Se lo mostró en el siguiente semáforo en rojo. Decía, el abuelo escribió una frase en 1994. Papá la usó 2 veces. Ahora 6 personas la aprenderán. Para 2030, esas 6 personas enseñarán a otras. Una frase al margen. 32 años. ¿A cuántas personas llega antes de detenerse? Debajo de eso había escrito su propia respuesta. Decía, no se detiene. Lo leyó. Miró la carretera. No dijo nada por un momento. Luego dijo, a tu abuelo le habrías gustado mucho, Emma. Lo sé. Ella cerró el cuaderno. Condujeron a casa. Los 2 primeros aprendices de aviónica comenzaron en Lane Aviation Group 8 semanas después. En su primer día, Daniel les dio a cada uno una fotocopia, una página, la 214, de un manual de aviónica militar de 1987. Llevaba la anotación de su padre en el margen izquierdo, su propia anotación debajo de ella de 2016, y debajo de ambas, con la letra de Emma, las palabras que había escrito en el coche una tarde de jueves de junio, no se detiene. Les dijo que lo pusieran en un lugar donde lo vieran todos los días. Ambos lo fijaron sobre sus estaciones de trabajo. Ninguno preguntó por qué. Ya lo entendían. El programa de formación en aviónica de Daniel Shaw completó su primera cohorte 14 meses después. 2 personas, uno de ellos un joven de 20 años llamado Marcus, de 3 calles de Canal Street, aprobó su certificación de mantenimiento de aviónica de la FAA en su primer intento y fue contratado por una empresa de aviación regional la semana siguiente. En su primer día, abrió el manual que le dio su supervisor. Pasó a la página 214. Leyó la nota al margen. Reconoció la letra. Llamó a Daniel esa noche y dijo, también está en el manual que me dieron aquí. Daniel dijo, el conocimiento de tu abuelo tiene un largo alcance. Suscríbete ahora. Una historia nueva cada semana. ¿Sabes qué se me quedó grabado después de escribir esta historia? No fue el $1 millón. No fue el jet arrancando. No fueron los 200 ingenieros que pasaron por alto lo que Daniel encontró en 90 segundos. Fue una frase escrita al margen en 1994, por un hombre que no tenía ni idea, ni la más mínima idea aclarándose la garganta, de que 32 años más tarde, esa única frase repararía una aeronave de $75 millones, financiaría un programa de formación y terminaría fijada sobre la estación de trabajo de un joven de 20 años de Nueva York, en su primer día en la aviación.
Raymond Shaw escribió esa nota para sí mismo, tal vez para su hijo. No la escribió para el mundo. Y, sin embargo, ahí es exactamente donde fue a parar. Y sigo pensando en eso, en cuántos de nosotros estamos escribiendo frases al margen ahora mismo y no lo sabemos. Cada vez que le enseñas algo a tu hijo, realmente le enseñas lo que aprendiste por las malas. Eso que nadie escribió para ti, lo estás escribiendo al margen. Cada vez que le muestras a alguien cómo hacer algo correctamente, cómo abordar un problema honestamente, cómo encontrar la falla que todos los demás pasaron por alto, estás escribiendo al margen. No siempre sabemos quién lo leerá después. No siempre sabemos cuán lejos viaja. Raymond no lo sabía. Daniel no sabía, cuando leyó ese manual a los 16 años, que lo usaría 2 veces, una en 2016 y otra un jueves por la mañana de junio, cuando se detuvo frente a un hangar con una caja de entrega. Y Emma, esa niña en el coche con su cuaderno, escribió no se detiene, como si ya entendiera algo que la mayoría de los adultos pasan toda su vida intentando aprender. El conocimiento que posees no es solo tuyo. Pertenece a todos a quienes se lo transmites y a todos a quienes ellos se lo transmiten después. Así que, sea lo que sea que sepas, sea cual sea tu versión de la página 214, escríbelo. Enséñalo. Regálalo, porque no puedes decidir hasta dónde llega. Solo puedes decidir si te abandona a ti. Gracias por ver.